Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas y de los dramas que nos dejan con el corazón en la garganta. Y hoy les doy la más cálida bienvenida a un nuevo vídeo en este su canal, su rincón favorito para desentrañar los secretos del mundo de las series turcas. Si son como yo adictos a esas historias llenas de pasión desbordante, secretos que se revelan en el momento menos esperado y esos giros inesperados que solo las producciones turcas saben regalarnos, entonces mis queridos amigos, se encuentran en el lugar correcto. Abran bien sus ojos y preparen sus emociones, porque hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de sentimientos encontrados, un laberinto de pasiones y desencuentros, en un triángulo amoroso que ha causado furor en las redes sociales y ha conquistado las pantallas de medio mundo. Sí, hoy vamos a hablar de Kerem, Hande y Melisa, tres nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas turcas, y de las series que han catapultado sus nombres a la fama, convirtiéndolos en íconos de la televisión contemporánea. Pero antes de que comencemos a destapar todos los secretos, las intrigas y las pasiones que se esconden detrás de estas historias, les pido un pequeño favor, pero un favor que significa muchísimo para mí. Si son nuevos por aquí, si acaban de aterrizar en este oasis de dramas turcos, no olviden suscribirse al canal y activar esa campanita traviesa que los mantendrá al tanto de todas nuestras novedades. Y si ya son parte de esta gran comunidad, si ya son veteranos de 1000 batallas de telenovelas, muchísimas gracias, de corazón, por el apoyo constante, por sus comentarios y por compartir su pasión con nosotros. Ahora sí, acomódense, preparen sus palomitas, sirvan su té turco, o lo que más les guste, y acompáñenme en esta apasionante aventura turca, donde desvelaremos los secretos mejor guardados de los triángulos amorosos que han cautivado a millones. Hoy en este espacio que hemos creado para los amantes de las series turcas, vamos a hablar de esas producciones que, más allá de sus tramas individuales y de sus giros argumentales, han generado un verdadero fenómeno social, una conexión que va más allá de la ficción. Y es que cuando hablamos de romances imposibles que nos roban el sueño, de triángulos amorosos que nos hacen suspirar y sufrir a partes iguales, y de personajes que nos roban el aliento con su carisma y su complejidad, las producciones turcas son verdaderas expertas en la materia. Y si a esa fórmula mágica le sumamos el carisma innegable, el talento arrollador y la belleza magnética de sus actores, entonces tenemos la combinación perfecta para crear historias que se graban a fuego en nuestros corazones. Vamos a explorar en profundidad tres series que, de una u otra manera, se relacionan con la dinámica de un triángulo amoroso, y que tienen en común a algunos de los rostros más populares, queridos y aclamados de la televisión turca. Vamos a sumergirnos en la pasión, en el drama y en los conflictos que han generado estas historias, y vamos a entender por qué han logrado conquistar el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. Vamos a comenzar este viaje por el universo de las telenovelas turcas con un drama que puso a los personajes de Hande y Kerem en el ojo del huracán, una producción que generó un verdadero terremoto en las redes sociales y que consolidó a sus protagonistas como una de las parejas más queridas y aclamadas de la televisión turca. Hablo, por supuesto, de Asteriscos en Kalkap Masterisco. Asteriscos en Kalkap Masterisco o Asterisco llamas a mi puerta asterisco, como se conoció en muchos países de Latinoamérica y España, es una comedia romántica que se estrenó en el verano de 2020 y que desde el primer momento se convirtió en un fenómeno global, una verdadera locura que traspasó las fronteras de Turquía y conquistó el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. Aquí tenemos a la talentosísima Hande Erçel interpretando a Eda YLDZ, una joven florista, soñadora y luchadora que tiene un anhelo muy especial: estudiar arquitectura en el extranjero y labrarse un futuro brillante. Sin embargo, la vida, como a menudo sucede, tiene otros planes para ella, y una serie de desafortunados eventos, que se encadenan como una serie de fichas de dominó, terminan atándola por un contrato de compromiso, un pacto de apariencia, con el enigmático Serkan Bolat, interpretado por el carismático Kerem Bürsin. Serkan, un exitoso y adinerado arquitecto, es el tipo de hombre que parece tenerlo todo: una carrera brillante, una fortuna envidiable y una reputación intachable. Pero, como suele ocurrir, las apariencias engañan, y detrás de esa fachada fría, calculadora y distante, se esconde un alma atormentada, un corazón herido que ha levantado muros para protegerse de cualquier vulnerabilidad. Y es justo aquí, en este choque de personalidades, en este encuentro de mundos opuestos, donde entra en juego el primer conflicto amoroso de nuestra historia. Aunque su compromiso es una completa farsa, un mero montaje para conseguir sus objetivos individuales, la química entre Eda y Serkan es innegable desde el primer momento. Es como si dos imanes opuestos se atrajeran con una fuerza irresistible, como si el destino hubiera decidido que sus caminos debían cruzarse, sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino.
Sus constantes peleas, sus provocaciones, sus choques de egos y personalidades, poco a poco se transforman en un sentimiento mucho más profundo, en un amor que ninguno de los dos puede negar, un sentimiento que los arrastra como un torbellino y que pone a prueba todas sus convicciones. La serie es una auténtica montaña rusa emocional, un viaje vertiginoso donde las risas y las lágrimas se mezclan en partes iguales, donde los momentos de ternura y pasión se alternan con los conflictos y los malentendidos. Asteriscos en Calcap Masterisco es una serie que capturó la atención del público por su historia fresca, divertida y original, pero sobre todo, por la química electrizante y magnética entre Ande y Kerem. Su relación traspasó las pantallas y se convirtió en una de las parejas más queridas y aclamadas, tanto en el mundo de la ficción como en la vida real, generando una verdadera sensación en las redes sociales, con millones de fans que suspiraban con cada escena de romance y se desvivían por la pareja. Y es que ¿quién no se enamoró de Eda y Serkan? ¿Quién no se sintió identificado con sus inseguridades, sus miedos y sus anhelos? El éxito de esta serie radicó en su capacidad de construir una historia de amor que, aunque llena de algunos clichés propios del género, se sentía fresca, cercana y auténtica, apelando a nuestros deseos más profundos de encontrar el amor verdadero y de luchar por aquello en lo que creemos. Además, la producción no escatimó en escenarios de ensueño, en vestuarios impecables que marcaban tendencia en cada capítulo y en una banda sonora que nos transportaba a la magia de la ciudad de Estambul, convirtiéndola en un personaje más de la historia. Todo esto, sumado al talento, el carisma y la entrega total de su elenco, hizo de Asteriscos en Calcap Masterisco un verdadero fenómeno televisivo, una serie que marcó un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas. La serie nos regaló momentos icónicos, diálogos memorables que se repitieron en las redes sociales y una pareja que, sin duda alguna, quedará grabada en la memoria de todos los amantes de las telenovelas turcas. La pareja entre Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtió en un ícono cultural, generando una legión de fans que seguían cada paso de su relación dentro y fuera de la pantalla, convirtiéndolos en verdaderos ídolos de la televisión. Pero la historia de triángulos amorosos, de pasiones desbordadas y de conflictos emocionales en la televisión turca no termina aquí. Ahora vamos a cambiar de registro, vamos a dejar atrás la comedia romántica y vamos a adentrarnos en un terreno más dramático, en una producción que nos muestra una faceta diferente del drama romántico con un personaje que también se relaciona con el nombre de Hande y de Kerem, demostrando la versatilidad de estos actores. En este caso nos referimos a la serie Asterisco Güneşi Beklerken Asterisco, o Asterisco Esperando el Sol Asterisco, como se conoció en algunos países de Latinoamérica. Esta es una serie que se estrenó en el año 2013, mucho antes de Asteriscos en Calcap Masterisco, y que, aunque es un drama juvenil, aborda temas muy importantes como la amistad, el amor, la familia, los sueños y las dificultades de la adolescencia. Aquí tenemos a un joven Kerem Bürsin en un papel muy diferente al de Serkan Bolat, interpretando a Kerem Sae, un joven problemático, rico y popular, que es el capitán del equipo de baloncesto de su escuela, un chico que parece tenerlo todo, pero que en el fondo esconde una gran fragilidad. Su vida, que transcurre entre fiestas, amigos y partidos de baloncesto, se complica cuando conoce a Zeynep Yılmaz, una joven recién llegada a Estambul, que es interpretada por la talentosísima Hande Doğandemir. Zeynep, interpretada con maestría por Hande, es una joven humilde, decidida y con un gran sentido de la justicia que llega a Estambul desde una pequeña ciudad, con el objetivo de comenzar una nueva vida junto a su madre y de perseguir sus sueños. Rápidamente Zeynep llama la atención de Kerem, no por su belleza ni su popularidad, sino por su fuerza, su personalidad arrolladora y su capacidad de no dejarse amedrentar por nadie. Lo que comienza como una rivalidad, como un juego de provocaciones y desafíos, se transforma poco a poco en un sentimiento mucho más profundo, en una atracción que los desborda y que los lleva a cuestionar todo lo que creían. La trama de Asterisco Güneşi Beklerken Asterisco es un torbellino de emociones, un viaje apasionante donde la envidia, la venganza y la pasión se entrelazan de manera magistral, creando un cóctel explosivo de sentimientos encontrados. A diferencia de Asteriscos en Calcap Masterisco, donde vemos un Kerem más maduro, elegante y cerebral, aquí vemos a un Kerem más rebelde, impulsivo y atormentado, pero al mismo tiempo vulnerable, capaz de despertar en el espectador un sentimiento de ternura y compasión. Por su parte, Hande nos muestra a una joven fuerte, independiente y luchadora, dispuesta a enfrentarse a cualquier obstáculo para defender sus ideales y a las personas que ama. Además del romance central, la serie nos sumerge en los problemas y preocupaciones de los adolescentes, explorando temas tan importantes como el bullying, las diferencias sociales, los conflictos familiares, la búsqueda de la identidad y la lucha por los sueños.
Uno de los aspectos más destacables de Gunes y Beklerken es su capacidad de mostrar la complejidad de las relaciones humanas. Los personajes no son perfectos, cometen errores, se equivocan en el camino y tienen sus propios demonios internos, lo que los hace aún más cercanos, auténticos y creíbles para el público. La química entre Kerem Bürsin y Hande Doğandemir es palpable, aunque su relación es diferente a la de Kerem y Hande Erçel en ***. La serie logró cautivar a un público joven que se sintió identificado con los personajes, con sus conflictos y sus anhelos, generando un gran debate en las redes sociales sobre los temas que planteaba la trama. Además, Gunes y Beklerken demostró el talento y la versatilidad de Kerem Bürsin como actor, consolidando su posición como uno de los galanes más importantes y aclamados de la televisión turca, y abriendo las puertas a nuevos proyectos que lo llevarían a convertirse en el ícono que es hoy en día. Esta serie marcó un antes y un después en su carrera, abriendo las puertas a nuevos proyectos y consolidando su base de fans. Y para cerrar este recorrido por los triángulos amorosos, las pasiones desenfrenadas y los conflictos emocionales de la televisión turca, vamos a hablar de una serie que ha generado mucha polémica, que ha dividido a los espectadores y que también cuenta con la presencia de Melisa, otro nombre que surge en la conversación cuando hablamos de los dramas de la televisión turca. Hablamos de ***Aşk-Mank İntikam** o Amor, Lógica y Venganza ***, una adaptación turca de la serie coreana ***Cunning Single Lady ***, que aborda el tema de las segundas oportunidades y las consecuencias de las decisiones del pasado. Aquí tenemos a la talentosa Burcu Özberk interpretando a Esra Erten, una mujer que decide divorciarse de su marido, Ozan Korfal, interpretado por el carismático Ilan Sen, debido a las dificultades económicas y a las diferencias irreconciliables. Sin embargo, la vida les tiene preparada una sorpresa, y el destino, caprichoso y juguetón, los vuelve a unir. Esra vuelve a trabajar en la empresa de Ozan, no por amor ni por nostalgia, sino para poder saldar sus deudas y salir adelante. Por supuesto, la chispa entre ellos vuelve a encenderse con la misma intensidad de antes, generando un mar de emociones encontradas, de recuerdos del pasado y de nuevas expectativas. Sin embargo, como en todo buen triángulo amoroso, hay un tercer personaje en discordia, una mujer que está dispuesta a todo para conseguir su objetivo. En esta serie no hay una Melisa como tal, pero sí un personaje femenino interpretado por la talentosa Melisa Doğandemir, cuyo personaje, Kagla Yılmaz, es una mujer ambiciosa, hermosa y calculadora que no dudará en utilizar todas sus armas para quedarse con el corazón de Ozan. Kagla se interpone en la relación de Esra y Ozan, generando celos, intrigas, malentendidos y nuevas heridas. La dinámica entre Esra, Ozan y Kagla es un constante tira y afloja, un vaivén de emociones, un triángulo amoroso lleno de celos, intrigas, revanchas, pasión y dolor. A diferencia de ***, donde la relación entre los protagonistas se desarrolla en un ambiente de comedia romántica, ***Aşk-Mank İntikam* se adentra en un terreno más dramático, explorando temas tan complejos y profundos como el resentimiento, el dolor, el perdón, la venganza y las segundas oportunidades. La serie nos muestra que el amor puede ser una fuerza destructiva si no se maneja adecuadamente, y que las decisiones que tomamos en el pasado pueden tener consecuencias en nuestro presente, generando un círculo vicioso que es difícil de romper. ***Aşk-Mank İntikam* es una serie que no deja indiferente a nadie. Los personajes son complejos, tienen sus propias motivaciones, sus heridas y sus miedos, lo que hace que la trama sea aún más intrigante, adictiva y llena de matices. La actuación de Burcu Özberk, Ilan Sen y Melisa Doğandemir es impecable, logrando transmitir al público toda la complejidad y la profundidad de sus personajes. La serie generó un gran debate en redes sociales, donde los espectadores se dividían entre el equipo de Esra y el de Ozan, demostrando que el drama romántico es un género que sigue conquistando corazones y generando pasiones. Melisa Doğandemir, por su parte, demostró su talento como actriz, interpretando a una villana que, si bien es odiada por algunos, también es admirada por su determinación, su astucia y su capacidad de conseguir todo lo que se propone. Esta serie, al igual que las anteriores, nos muestra la maestría de la televisión turca para crear historias que nos atrapan desde el primer momento y personajes que nos hacen sentir una amplia gama de emociones, desde la alegría y la esperanza hasta la tristeza y la angustia. Y bien, llegamos al final de este apasionante viaje por los triángulos amorosos que han incendiado las pantallas y las redes sociales, que han conquistado nuestros corazones y que nos han hecho suspirar, reír, llorar y sufrir a partes iguales.
Hemos hablado de asteriscos en Calcap Masterisco, donde la química explosiva entre Ande y Kerem traspasó las pantallas, de asterisco Gunes y Beclerc en asterisco, donde conocimos una faceta diferente y más vulnerable de Kerem Bürsin junto a la talentosa Ande Doğandemir, y de asterisco Askman Intikam asterisco, donde el drama, la venganza y el rencor fueron los protagonistas, con la participación de la talentosa Melissa Dongel. Como pudieron ver, las series turcas tienen la capacidad de crear historias que nos atrapan, que nos hacen soñar y que nos invitan a reflexionar sobre las relaciones humanas, los conflictos emocionales y la complejidad del amor. Ya sea que prefieran el romance puro y duro, las comedias ligeras, los dramas desgarradores o las tramas llenas de intrigas y misterios, en las producciones turcas siempre encontrarán algo que les guste, algo que los haga vibrar y que los mantenga pegados a la pantalla. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Los invito una vez más a que me dejen en los comentarios cuáles son sus series turcas favoritas, qué opinan de estos triángulos amorosos que hemos analizado hoy y si hay algún otro drama o pareja que les gustaría que analizáramos en el futuro. Su opinión es muy importante para mí y siempre la tomo en cuenta para crear nuevos contenidos. Si les gustó este vídeo, si les hizo pasar un buen rato y si les aportó algo nuevo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Recuerden que aquí siempre encontrarán un espacio para compartir su pasión por las telenovelas turcas y para descubrir los secretos del mundo del entretenimiento turco. Muchísimas gracias por su apoyo constante y nos vemos en el próximo vídeo, con más dramas, más pasiones y más historias que nos roben el aliento. Hasta pronto, mis queridos amantes de las telenovelas turcas.